Vamos a responder una nueva pregunta y dice así: Shalom, bendiciones rabino. Quiero hacerle esta pregunta y sé que su sabiduría es objetiva. La iglesia cristiana, sea evangélica como católica, se basa en que Jesús es el Mesías por Isaías 53. Yo, por más que trato de leer objetivamente, veo que habla del Mesías, pero mi conocimiento de la Biblia, el Tanaj, pone en hebreo, es muy bajo y por eso pido por favor su respuesta. Mis preguntas son: ¿habla del Mesías en Isaías 53.3? Y si es así, ¿por qué Jesús no sería el candidato de este capítulo en particular? Y la otra pregunta sería en Éxodo 3.2. Habla de un ángel o el mensajero de Dios que está en el arbusto, pero en Éxodo 3.4 habla que es el mismo Dios que estaba en el arbusto. No sé cómo exponerle mi pregunta, pero el ángel o mensajero, según la traducción, era el mismo Dios. Yo entiendo que la fe habla que Dios es uno, y sé y estoy seguro de que es así, pero me llama la atención al leer estos dos capítulos particularmente. Bueno, espero su respuesta, que Hashem lo bendiga y le regale muchos años de vida, y con todo mi corazón le deseo muchas bendiciones. Es una pregunta bastante fuerte, y voy a explicar primero la más fácil de explicar, la que hay menos complejidad en lo que respecta a las opiniones, porque todo pasa por la opinión popular, qué se opina de esto. Voy a explicarle la parte técnica primero, acerca del ángel, que he mencionado a veces en la Biblia. El ángel de Dios se presentó, a veces Dios se presentó y habló con tal persona, se presentó en el arbusto. El tema de la unicidad de Dios es correcto, Dios es uno, como está escrito en Deuteronomio 6.4. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. No hay dudas. Si en la Biblia está escrito el Eterno es uno, ¿cómo se puede suponer que no es uno? Es imposible. Por eso aquí en la pregunta me dicen, tengo fe en que Dios es uno. Claro, si está escrito en la Biblia, el que dice que Dios no es uno va en contra de la Biblia directamente, no se puede. Si uno cree en la Biblia, cree que Dios es uno. Eso es simple. Ahora bien, si Dios es uno, ¿por qué consta en la Biblia muchas veces el Eterno, el Misericordioso, el Todopoderoso, en muchos nombres que se refieren a Dios? Si es uno, ¿por qué no tiene un nombre? Y la respuesta es que Dios es uno, tiene un nombre, es algo que ya algo definido que para que nosotros lo podamos comprender, aprender. Dios está por encima de los nombres. Dios es el infinito. Infinito es que no se puede medir. Por eso mismo la misma palabra en español es infinito, no hay fin, como que no se puede comprender. Y en hebreo es Ein Sof, que también es lo mismo, Ein no Sof, no hay final. O sea, infinito es la misma palabra en hebreo que en español, es el mismo sentido. No se puede aprender. Dios es infinito, no hay límites, y nosotros somos limitados, nuestras mentes son limitadas, estamos metidos dentro de cuerpos y eso nos limita. Si estuviéramos liberados, las almas fuera del cuerpo, podríamos percibir más. Dios es uno y se denomina infinito. Es infinito, como que no se puede aprender. ¿Qué son todos estos nombres que nosotros encontramos en la Biblia? El Eterno, el Misericordioso, Dios Todopoderoso. Son manifestaciones del Eterno. Es como una persona, una misma persona. A veces puede mostrar rigor o a veces bondad. Cuando está enojado, la misma persona habla de una manera. Cuando está calmo, habla de otra manera. Así, de acuerdo a la situación, habla de otra manera. Y el Eterno se manifiesta así. Cuando cumplen sus preceptos y no lo hacen enojar, se manifiesta de una manera.
Cuando van en contra de su voluntad, se manifiesta de una manera mostrando rigor. Así, de acuerdo a la conducta de los seres humanos, lo que hacen los seres humanos se manifiesta. Y en la Biblia se explica: si hacéis esto, el Eterno hará esto; si hacéis esto otro, si no hacéis, el misericordioso, o Dios, o el Eterno. Cada vez que se refiere a una manifestación del Eterno, se refiere a otra cosa, a otra situación, en lo que en los seres humanos sería anímica. Por eso Rashi explica en el principio del Pentateuco: Dios mezcló la misericordia con el rigor y con eso creó el mundo. Estamos hablando de sentimientos. Observad que dice Rashi en el comienzo de la explicación del Pentateuco: Dios mezcló la misericordia con el rigor y así hizo el mundo. Mezcló esos sentimientos. O sea que, de acuerdo a cómo se manifiesta Dios a partir de la situación específica que causaron los seres humanos, así es el nombre que se le atribuye. O sea que los nombres de Dios son manifestaciones del Eterno, pero Dios es uno, el infinito es uno. Que respecto a los ángeles, también son manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién está más cerca de Dios, nosotros o los ángeles? Está escrito en el libro de Job, al comienzo podéis leer: vinieron los ángeles, los hijos de Dios, dice precisamente, a reunirse con Dios en ese día, que en ese día es el día del juicio, el día que es Rosh Hashanah, el año nuevo, el día que juzga a todo el mundo Dios. Y vinieron todos los hijos de Dios, que son los ángeles, y vino el Satán entre ellos, que es otro ángel, un ángel malo, pero acusa. ¿Por qué viene él? Porque acusa. Él acusa y los ángeles de Dios defienden, y así. Vemos que hay ángeles de Dios, hijos de Dios, no dice ángeles de Dios, hijos de Dios. Vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Dios. Dice en el comienzo de Job. El libro de Job lo escribió Moisés también. Como escribió el Pentateuco, lo que el Eterno le dictó, escribió en el Pentateuco, palabra por palabra, lo escribió Moisés, y también el libro de Job escribió Moisés. O sea que en el libro de Job hay revelaciones muy importantes. Vemos que los hijos de Dios se denominan como Dios, hijos de Dios. Quiere decir que los ángeles se denominan como Dios. ¿Por qué? Porque están más cerca de Dios. El ser humano actúa aquí en la tierra, como está escrito en el comienzo de Job. Vinieron a presentarse delante del Eterno, delante de Dios, los hijos de Dios, y el Eterno dijo: ¿habéis visto a mi hijo Job, que no hay como él perfecto en la tierra? O sea que está hablando de los seres humanos. Y ahí el Satán acusa, y los ángeles, o sea que vemos que hay seres que están más cercanos a Dios, y son los que llevan la información de lo que ocurre en la tierra. Esos seres reciben la misma denominación, Dios. ¿Por qué? Porque están más cercanos de Dios. O sea que por eso puede referirse, el ángel se presentó en la zarza, es una manifestación de Dios. Un ángel que está más cerca de Dios puede referirse así al ángel. Cuando dice Dios en forma abreviada, es un ángel que se denomina así, se escribe Dios en forma abreviada, como que está cerca de Dios, se refiere al ángel. Se llaman así dice Maimónides en el libro Yesodea Torah, que los ángeles que están cercanos a Dios se denominan así Dios. ¿Por qué? Porque están cercanos a Dios. Reciben ese mismo nombre de esa manifestación de Dios. Dijimos que los nombres son manifestaciones de Dios. Esa es la respuesta. O sea que son todas manifestaciones de Dios. Y si es un ángel que se recibe esa denominación, se llama así porque así es la denominación que se le da por estar cerca de Dios, más cerca que los seres humanos en ese aspecto. Eso es la respuesta acerca de los ángeles. Ahora, lo de Isaías, del Mesías, y por qué no Jesús, y ese tema ya hay más difusión. ¿Por qué? Porque son muchos los cristianos que creen en Jesús y los judíos que no creen en Jesús. O sea que son muchas personas, ya entran en discusión este tema. Y en Isaías 53, ¿de qué se habla? Según Rashi explica que se habla del pueblo en general. No está escrito ahí específicamente, no está escrito el nombre de Jesús en ningún lugar en Isaías 53. Buscadlo, no está escrito, no dice Jesús en ningún lugar, dice. Ni siquiera dice del Mesías, no dice nada. Isaías 53. Que está escrito acerca de un hombre que va a soportar el dolor, etc. Según Rashi se refiere a todo el pueblo, que se habla de todo el pueblo.
Y podéis encontrar otras explicaciones que no se refiere a un hombre solo, pero que en ningún lugar dice, en Isaías 53, no dice el Mesías ni dice el nombre de Jesús, en ningún lugar. O sea que no se puede aseverar, se puede interpretar, es interpretación, bueno, cualquiera es libre de interpretar como quiera, pero ahí no está escrito. O sea que no lo puede aseverar, no está escrito. Y lo que no puede saltearse es ¿por qué no? ¿Por qué no Jesús puede? ¿Por qué Jesús no puede ser el Mesías? Eso sí está claro, ¿por qué no? Porque está escrito en Isaías, en el mismo libro de Isaías, como 53. Se habla de una persona que soportará sufrimiento, que no dice quién es esa persona, no dice el nombre, no dice nada. En el mismo libro de Isaías dice, en el capítulo 11, que también está muy famoso, pero ¿por qué no se lo toma en cuenta? Dice, Isaías 11:7, la vaca y el oso pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el toro comerá paja. O sea que todos estarán en paz. La vaca y el oso pasarán, estarán juntos, pastando. Sus crías se echarán juntas, oso con vaca. Que el oso es fuerte, se comerá una vaca. No, en el futuro van a estar todos juntos en paz. Y el león como el toro comerá paja. El león no va a ser una fiera rapaz que come carne, no, va a comer paja, vegetales. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Quiere decir que la víbora, todos esos animales como el áspid no harán daño. El niño va a poner la mano sobre la cueva de una víbora, que ahora lo va a hacer y la víbora lo va a morder. No le va a pasar nada, van a estar todos en paz. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte del Eterno, donde está el templo sagrado, ahora está destruido. En esa época se va a reconstruir, como dice más adelante. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Todo está escrito en Isaías, estoy leyendo los versículos. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, en hebreo es Isaí, es en español, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos, será buscada por las personas, y su morada será gloriosa. Está hablando del hijo de Isaí, o sea, David. El Mesías es el hijo de David. Aquí está claramente escrito en Isaías 11:10, que va a ser un descendiente de Isaí, de David. David era el hijo de Isaí, que fue ungido rey. Y si es, como me preguntaron aquí, hijo de... que también está mal eso, porque es un error de traducción. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Immanuel, que es lo que citan para decir a Jesús. No, porque no dice en el libro de los profetas, no dice la Virgen, dice la mujer joven, que en hebreo es Alma. Alma es la mujer joven dará a luz un hijo. Y la mujer joven puede ser de, no dice cuántos años, una mujer joven. Con respecto a José, que José era rey en Egipto, y vino su hermano Benjamín a visitarlo al final del Génesis, y dice, tengo 10 hijos y a todos los 10 hijos le he puesto su nombre de acuerdo a lo que recordaba de ti, porque estaban separados. Benjamín se separó de José, a José los hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, lo vendieron, fue después esclavo en Egipto, porque lo compró un hombre, Potifar, y la mujer de Potifar quiso que José esté con ella, y él se negó, lo pusieron en la cárcel, no esclavo, preso, digamos, estuvo un año. Después al final lo condenaron más, estuvo 12 años en la cárcel, 10 años más 2 años más en la cárcel, hasta que el faraón tuvo unos sueños, como está escrito en el Génesis todo, y ahí lo rescataron a José, lo sacaron del pozo, de la cárcel, y lo nombraron virrey. Y después que lo nombraron virrey, vinieron sus hermanos, vino Benjamín y habló con José y le dijo, tengo 10 hijos, le he puesto nombres todos por ti, lo que recordaba de ti cuando lo conoció a José, a su hermano que era pequeño. Y ahí dice en la traducción en arameo esta misma palabra, Alma,
pero en masculino, ulema, el joven, el mozo. Y si tenía 10 hijos, vemos aquí que una mujer alma puede tener hijos. ¿Y por qué tradujeron virgen? Está mal la traducción, o sea que hay que corregir la traducción. No sirve de base para decir la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es un error de traducción, hay que corregir. Virgen no es correcta la palabra esa, que no está bien traducida. Pero tenemos otro problema. En el caso en que si diría así virgen, y aquí dice en Isaías 11:10 que es descendiente de Isaí, de Ishai, si es descendiente de Ishai por rama paterna, y como si digamos que la Virgen concibió, estaba virgen, concibió, y ¿dónde está la rama paterna? Tiene que haber rama paterna para ser el Mesías. ¿Qué dice? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Ishai, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos. La raíz de Ishai es Ishai, el padre de David. Tiene que ser descendiente por rama paterna de Ishai, de David. Será buscada por las personas y su morada será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Shinar, Hamat y en las costas del mar. Y alzará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Aquí Isaías 11:12. O sea que aquí terminamos de leer los versículos explícitos. No hace falta siquiera interpretarlos, está todo explícito. Habrá paz, el niño colocará la mano en la cueva del áspid o de la víbora, no le pasará nada. La vaca pacerá con el oso. Todos se llevarán bien, no habrá guerra. Todos van a ser reunidos, como está escrito aquí claramente, de Etiopía, de Asiria, de todos los lugares van a ser reunidos en el monte de Dios, en el templo sagrado, van a venir todos a Jerusalén. Y si el Mesías, descendiente de Ishai, como se dijo arriba, aquí Isaías 11, y el Mesías, descendiente de Ishai, si no viene un hombre que es descendiente de Ishai, para que sea el Mesías, y reúne a todos los dispersos de Israel en la tierra de Jerusalén, y hay paz en todo el mundo y no hay más guerras, hasta que no se cumple eso, ¿cómo uno puede decir el Mesías vino? No existe. O cómo uno se está oponiendo a lo que dicen los versículos en forma explícita. Por eso es en forma sintética esto, la explicación. ¿Por qué no podemos decir Jesús, no Jesús o otra persona? ¿Cuánto hay? No es Jesús el único. Muchos que fueron postulados o por distintas personas. No podemos aceptar porque va en contra de lo que dice la Biblia misma, el libro de los profetas. Aquí Isaías dice lo que lo he leído textualmente, vosotros lo podéis leer en vuestros textos. Y dice lo mismo, que he leído, lo podéis leer con vuestros propios ojos. Y no coincide. Entonces, ¿cómo es eso? Por eso, según la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es eterna y no hay ni una palabra de más, todo se va a cumplir. Tenemos que esperar al Mesías que va a ser mandado por Dios, descendiente de Ishai, que va a traer la paz absoluta. Paz absoluta, ningún animal se va a pelear con otro, va a haber paz absoluta en todos. Y van a ser reunidos todos en la tierra de Israel, en el Monte Santo. Cuando eso ocurra, no hay más de los hijos de Israel, no en Estados Unidos, no en Alaska, no en ningún lugar. Están todos en la tierra de Israel y hay paz en todo el mundo. Eso ha venido el Mesías, ese es el Mesías verdadero que Dios habló de él aquí en el libro de los profetas. Hasta aquí, dentro de lo posible, la respuesta a este asunto.